Muy buenas noches, iglesia. Dios los bendiga a todos. Qué bueno compartir de nuevo con ustedes este tiempo de enseñanza bíblica. Hemos estado aquí estos miércoles desde hace un mes más o menos, aprendiendo de las doctrinas de la cruz. Y ya hemos visto varias, hoy vamos a ver otra más y nos quedan como dos más, creo, y terminamos, ¿cierto? Vamos a darle gracias a Dios porque en este tiempo de estudio hemos recordado muchas cosas. Y bueno, yo creo que estas 7 doctrinas tienen que ver mucho con la cruz. Por eso se llaman así, doctrinas de la cruz. Y una se complementa con la otra y todas tienen un solo objetivo. Y somos nosotros los pecadores, los que éramos pecadores y los que son pecadores que están en el mundo. Es la forma como Jesús cuando vino a la tierra, Él no vino por venir, Él tenía un propósito y Dios le ha mandado a hacer una misión. Y su misión era salvar a los pecadores del mundo. No se encontró a nadie más que pudiera venir. ¿Y quién dijo yo voy? Jesús. Y bajó, se hizo hombre, murió en una cruz. Y esa muerte expiatoria en la cruz fue la que hizo que nosotros hoy estemos acá. Y es la que va a hacer que muchos allá en el mundo que conocemos se vengan a los pies de Jesús. ¿Ven? Ese es nuestro objetivo, los perdidos. Así que sigue orando por esos perdidos, sigue ministrándoles, sígueles orando por ellos, mostrándoles el Evangelio de Jesús para que un día estén aquí con nosotros también. Amén. Y vamos a ver una de las doctrinas que se llama la propiciación. La propiciación, recuerden eso, la propiciación. Yo estoy viendo un pequeño video acerca de la propiciación y ahora les cuento durante la enseñanza lo tremendo que era esto. Yo lo hice esto desde el lunes y cuando estaba estudiándolo y mirando y poniendo aquí la enseñanza, yo decía, Dios mío, esto no se predica en las iglesias. No siempre, la gente, hoy en día la gente en las iglesias o los pastores, como ven a todas sus almas llenas en las iglesias, entonces les predican y les dan es una motivación de sigan adelante, de que Dios los va a bendecir, lo va a prosperar. Y sí, eso es verdad, pero les hablan más a las emociones, no a la doctrina, porque estas doctrinas de la cruz es doctrina de la palabra. Eso no es ningún invento que nosotros nos inventamos, hagamos esto, no. Eso está en la palabra de Dios. Cuando yo veía esto decía, uy, Dios mío, qué bueno que las estamos recordando por lo menos nosotros los que nos congregamos en este lugar. Amén. Qué bendición. Véalo siempre como una bendición, sobre todo como un privilegio que es para nosotros. O sea, nosotros los 8, los 9 que siempre venimos, es el privilegio tremendo. Lástima que no estén los otros, pero una bendición tremenda. Amén. Ok. Entonces vamos a mirar la propiciación. Y bueno, miremos primero que propiciar es pacificar la ira del ofendido. Cuando usted hace una propiciación, está pacificando la ira de alguien que está ofendido, que tiene ira. Como calmarlo, pero más que calmarlo en la Biblia, sí es calmarlo, pero es darle una bendición también. ¿Amén? Por eso, mire, cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué fue lo que pasó cuando Él muere en la cruz? Absorbió, y esto me encantó, yo decía, Dios mío, de hecho, si no es por Jesús, nosotros estaríamos aniquilados. Porque cuando Él muere en la cruz, absorbió toda la ira de Dios. ¿Ustedes sabían que Dios estaba irado con nosotros? Dios estaba totalmente airado y toda su ira iba a caer sobre nosotros. Iba, mejor dicho, nos hubiera desaparecido con un solo soplo. Se fue a la tierra y no más. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, absorbe Él toda la ira de Dios y resuelve el problema de la ira para que nosotros, usted y yo como cristianos, tuviéramos paz con Dios. O si no, estaríamos... Aquí hay un punto neurálgico, por decirlo así. Y ese punto neurálgico está en la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira se interpone entre Dios y nosotros. Al punto de que si no es propiciada, ni siquiera podría iniciarse una relación entre Dios y el pecador.
Entonces, por decir algo, yo estoy aquí como Dios y aquí está el hombre como pecador. Si no hay alguien que propicie entre Dios y el hombre, ese hombre es destruido. O sea, la humanidad era destruida porque somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. ¿Sabe qué es lo que es destituirse de la gloria de Dios? Es no existir más dentro de la presencia de Dios. Entonces, Dios está aquí. Bueno, me hago aquí porque ya estoy. Dios está aquí y aquí está el pecador. Y toda la ira de Dios viene sobre el pecador. Entonces se necesitaba que hubiera alguien que propiciara y estuviera ahí en la mitad para que Dios nos destruyera a nosotros. Tremendo, ¿no? Porque en la condición del hombre de esa forma y Dios en su ira, ahorita vamos a ver por qué Dios estaba airado, pero Dios en su ira y en la condición del hombre, pues el hombre no podía hacer nada, ni siquiera podía tener una relación con Dios, porque él era un pecador, o es un pecador, hablando de los que no. Nosotros también lo éramos, pero ya Dios hizo una propiciación por nosotros, para que estuviéramos hoy acá, o fuéramos salvos. ¿Ven? La ira de Dios es una constante oposición contra toda injusticia y contra toda rebeldía para castigar la maldad. Vamos a mirar unas citas bíblicas acá. La ira de Dios es una constante oposición contra toda injusticia. Entonces, ¿por qué Dios está airado? Porque hay mucha injusticia. ¿Sí? Entonces es una constante oposición contra toda injusticia y contra toda rebeldía por castigar toda maldad. O sea que Dios, siendo justo, Él tiene que castigar la maldad. O sea, Él no va a pasar nada. Ah, ¿qué tal? Sí, yo. No, no. Por eso Jesús tuvo que morir para perdonarnos a nosotros. O si no, mis hermanos, no estaríamos, como dice por ahí alguien, contando. Así de sencillo. Amén. Entonces Dios está o es una constante oposición contra toda injusticia y contra toda rebeldía, porque va a castigar toda maldad. Miremos Romanos 1:18, por favor, alguien busque Romanos 1:18 y otro busque Romanos 2:6-9. Entonces, repito, Romanos 1:18 y otra persona busque Romanos 2:6-9. ¿Bien? Aleluya. Si lo tienen, entonces usen el micro para que podamos. Romanos 1:18. Incluso aquí en esta nueva traducción viviente tiene un título que dice la ira de Dios contra el pecado. ¿Sí? Y eso también. Entonces, le damos el 18 únicamente. Romanos 1:18 dice, pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. ¿No más? No más. Está enojado por toda esa maldad e injusticia. ¿Sí ve? Mire como dice aquí en la nueva traducción, dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Pues todo el que está pecando y es un perverso está deteniendo la verdad de Dios. Por eso la Biblia está diciendo que Dios muestra su ira desde el cielo contra todas esas personas, contra todos esos pecadores, contra todos esos perversos. Romanos 2:6-9. Dice así. Romanos. Romanos 2:6-9. Sí. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad de Dios que Dios ofrece.
pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Nadie se salva, ¿no? Judíos y gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Ahí está muy claro, los dos versículos últimos, 8 y 9, dice, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad. ¿Conoce gente que se niega a obedecer la verdad? Muchos, ¿sí o no? Se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados ¿a qué? A la maldad, al pecado. Y dice, habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. ¿Se dan cuenta? ¿Quién puede estar frente a un Dios airado? Nadie. Un Dios con ira. ¿Por qué Dios está con ira? ¿Por qué? Mire, la ira de Dios es su santa voluntad establecida que reacciona contra todo lo que lo deshonra. Tremendo eso, ¿no? La ira de Dios es su santa voluntad establecida contra, o mejor, que reacciona contra todo lo que lo deshonra. Entonces, si alguien deshonra a Dios, no tengas. Tremendo esto. Ahora, hablando más de la ira, dice, es la manifestación del disgusto de Dios porque ha ofendido su grandeza. ¿Sí ve? La ira de Dios es la manifestación del disgusto de Dios porque han ofendido su grandeza. Y saben, yo tengo temor de Dios cuando la gente ofende a Dios, cuando lo deshonra. Porque ¿saben qué puede pasar? Que la ira de Dios viene sobre esa persona. Y yo me atrevo a decir, muchos han muerto por deshonrar a Dios. Y no han tenido la vida que Dios les tenía preparada y larga, porque la deshonra hizo que una enfermedad, cualquier cosa, un accidente y hasta un ataque, ¿sí? ¿Ven? Entonces, eso es, han ofendido su grandeza. Y cuando se manifiesta, ¿sabe cuál es el resultado cuando se manifiesta? El resultado es juicio. Son tres cosas: juicio, condenación y muerte. Juicio, condenación y muerte es cuando se manifiesta la ira de Dios con el que lo ha deshonrado. Entonces, por eso la gente entra en juicio y entra en condenación y se muere sin Cristo. Imagínense. Eso es tremendo. Juicio, condenación y muerte. Así se manifiesta cuando alguien ha ofendido la grandeza de Dios. Sí, por blasfemar contra Dios. Mire todo lo que le pasó. Amén. Hace poco pasó que estaban en un evento los hombres artistas de Hollywood Ah, sí. y la muchacha que estaba animando la reunión se le ocurrió decir que a todos se les aplaudía menos a Dios porque él no era invitado ahí, él no tenía nada que hacer, o sea, lo tuvo en poco. Lo deshonró. Y miren todo lo que pasó, ese incendio que se desató propició, se tremendo, desató, que murió mucha gente y las noticias decían que las casas de esos grandes artistas de Hollywood se quemaron. Totalmente perdieron todo su dinero no les alcanzó y no les aguantó por haber desafiado. Sí, el letrero de Hollywood también se Pero quemó. mire, ahí hay un testimonio que escuché porque en ese grupo de casas habían unas casas de creyentes. Nada les pasó. Era como cuando el pueblo de Absolutamente Israel estaba en sí. Egipto y pasaron las pestes y las 10 plagas y no tocaron a los judíos. Ese es el ejemplo más cercano de ahorita, hace Claro. poquitos. Eso pasó ahorita en enero, creo que fue en Y enero. sin embargo, mira, la gente sigue blasfemando de Dios, sigue deshonrando.
Por eso le digo que cuando uno se da cuenta que hay gente que deshonra a Dios, su ira se desata. Y puede ocurrir cualquier cosa. Y esa persona queda en nada. Esa ira, mire, esa ira fue la que Cristo, esa ira que estamos hablando aquí de Dios, fue la que Cristo absorbió en la cruz. Esa ira fue la que Cristo absorbió en la cruz cuando vino a ser nuestra propiciación. Cuando Él vino a hacer nuestra propiciación, esa ira la absorbió a Él. Imagínense todo lo que le cayó a Él en su vida, en su cuerpo. Solo por salvarnos, por perdonar al pecador. Entonces vamos a ver 5 cosas importantes en esto de la propiciación. Y las voy a tratar de hacer rápido para que las podamos tener todas. Y la primera es la enseñanza bíblica sobre la propiciación. La enseñanza bíblica sobre la propiciación. ¿Por qué? Porque la Escritura testifica que la ira de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es muy importante, ¿no? Porque ambos, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, proclaman la propiciación. ¿Qué dijimos que era propiciar? Era pacificar la ira de alguien que está ofendido. Y en este caso es pacificar la ira de Dios, que porque toda la gente que lo ha deshonrado es digna de morir sin ninguna misericordia. Bien, entonces en el Nuevo Testamento siempre presenta la propiciación en un contexto de principios, argumentos que resaltan la ira de Dios. Siempre van a resaltar la ira de Dios, pero también la obra redentora de Jesús. O sea que nosotros hemos dicho, si no fuera por Jesús, Dios mío, la humanidad no existiría. Aún en el amor y la misericordia de Dios, Él dijo, voy a destruirlos, pero Él paró, yo creo que hizo una pausa y dijo, por amor a esta gente voy a enviar a mi hijo para que muera por ellos. Y los voy a salvar. Es como una última oportunidad que nos dio al mundo. Uh-huh. Uh-huh. Para matarlos en el desierto, sí. Bien. Entonces, ese Nuevo Testamento siempre nos va a presentar en el contexto siempre esos argumentos, esos principios entre el amor, o sea, van a resaltar la ira de Dios en el amor que Él tiene por la humanidad y lo que hizo Jesús en la cruz, la obra redentora que Él hizo. En el Antiguo Testamento, por otro lado, se ilustra la propiciación. Por ejemplo, el Pentateuco describe a Dios airado y diciendo, apártense, los consumiré en un momento. Así lo muestra en el Antiguo Testamento. Miremos Números 16, 41 al 50. Números 16, 41 al 50. ¿Alguien si lo quiere leer? Yo lo voy buscando si no lo leo. Números 16, 41 al 50. ¿Quién dijo yo voy a leer? A ver, 41. Bueno, voy a leerlo mientras están ahí ustedes poniendo atención. Dice la palabra aquí, mire, Números 16, 41. Sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo ¿a qué? A murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo, ustedes mataron al pueblo del Señor. Cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. Verso 43 dice, entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés, aléjate,
de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro a tierra. Y Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrégale incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Empezó a destruirlos. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo, corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Mire eso. ¿Qué hubo ahí? Una propiciación. ¿Sí ve? Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Aún así, mira la cifra. 14.700 personas murieron por esa plaga, además de los que habían muerto por la rebelión de Coré. Entonces, debido a que la plaga se detuvo, Aarón regresó donde estaba Moisés a la entrada del tabernáculo. ¿Se imaginan ustedes a Aarón corriendo con el incienso para que no? Ya había comenzado la plaga y están, aquí cayeron 5, 10, 100, 200, 300, porque hasta llegar a 14.000, pobre Aarón, él no alcanzó a redimirlos a todos, por decirlo así. Porque era purificarlos para que se detuviera la plaga. Y aún así, hubieran muerto muchos más. Tremendo esto. Por eso le dijo él: apártense, porque los voy a destruir a todos, ¿no? En esta versión dice, aléjate de toda la gente para que la destruya inmediatamente, en el verso 45. Ahí nos damos cuenta que la murmuración es un grave pecado. Y yo les digo algo, hay gente de las iglesias que han caído en murmuración y la gente se ha secado. La murmuración trae una sequía terrible y trae muerte, y muchos ya no están. Ay, ¿por qué no están los hermanos tal o la familia tal? Porque murmuraron y ya no están. Sí, hoy están viendo la iglesia como un club. ¿Por qué tanta ira? Se pregunta uno, ¿no? ¿Por qué tanta ira de Dios? ¿Por qué? Para destruir la gente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué? Por tanta injusticia, tanto pecado. ¿Sabe por qué fue? A causa del pecado del pueblo que murmuró con un corazón mal agradecido. ¿Se acuerdan que todo el tiempo fue murmurando? Devuélvanos a Egipto, allá comíamos, allá bebíamos, allá estábamos bien. Eso es murmurar. Y era un corazón mal agradecido. Por eso, iglesia, nosotros no podemos ser mal agradecidos con nuestro Dios, porque estamos expuestos a que la ira de Dios nos consuma. En medio de la inaplazable destrucción, la ira de Dios, fue propiciada por medio de los instrumentos del altar que Dios mismo había concedido. ¿Saben? Ese día se hizo expiación por el pueblo. Cuando la ira de Dios fue pacificada. En ese momento que la ira de Dios se pacificó, el pueblo quedó expiado, o sea, quedó ¿qué? Sí, purificado, limpio, justificado. ¿Ustedes se imaginan a esa gente agradeciéndole a Dios, o si no, todos los que quedaron vivos? Ahora, no ve en el Antiguo Testamento muchos pasajes acerca de la propiciación, porque también voy a nombrar solo algunas cosas y ustedes anoten las citas bíblicas. La propiciación también en el Antiguo Testamento fue ilustrada en las ceremonias y los instrumentos del tabernáculo. Por ejemplo, si lo leímos hace unos días en Éxodo. En Éxodo leímos hace unos días algo importante que habla sobre el propiciatorio. ¿Ustedes saben cuál era el propiciatorio? Y eso está en Éxodo 25, 17 al 22, y en Levítico 16, 1 al 3, y en Levítico
13, 15. Van a volverlas a dar las citas. La ley habla sobre el propiciatorio. Entonces, si usted quiere aprender más del propiciatorio, vaya a Éxodo 25, 17 al 22. 17 al 22. Y también en Levítico 16, 1 al 3. Y Levítico 13, 15. ¿Ok? Levítico 13, 15. ¿Quiere que leamos algunas de estas citas? ¿Les parece? Bueno, vamos. Es que eso está tan especial que yo creo que no voy a terminar hoy todo esto. Sí. Ok, si no lo seguimos el próximo miércoles, está bien. Éxodo 25, 17 al 22. Bueno, a ver, léelo tú, de Éxodo 17, 25 al 22. Entonces, Diana, busca Levítico 16, 1 al 3 y Maricel, Levítico 13, 15. Éxodo 25. Éxodo 25, 17 al 22. Bien, despacio, con buena letra para que no manches el papel, decía cuando estábamos en la primaria, ¿no? Éxodo 25, 17 al 22. Bueno, ¿en qué versión la vas a leer? También es mejor. ¿Reina Valera? Éxodo 25, Vale. 17 Listo, leo Éxodo 25, 17. Dios, al 22. Ok. Dios habla hoy, dice, haz una tapa de oro puro que mida 1 metro y 10 centímetros de largo por 60 y 65 centímetros de ancho, con 2 seres alados de oro labrado a martillo en los 2 extremos. La tapa y los seres alados deben ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en un extremo de la tapa y el otro en el otro extremo. El uno frente al otro, con la cara hacia la tapa, y sus alas deben quedar extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ellas. Cubriéndola, sí, aquí dice con la tapa para protegerla. Muy bien. Coloca después la tapa sobre el arca, y pon dentro del arca la ley que te voy a dar. Allí me encontraré contigo y desde lo alto de la tapa, de entre los 2 seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. Amén. Aquí habla precisamente de una tapa, ¿cierto? Que tenía que ponerse encima de esa caja que él mandó hacer donde estaba la presencia de Dios. Esa tapa tenía 2 seres alados, 2 querubines, y esa tapa era para cubrir lo que estaba dentro del arca, ¿cierto? Esa tapa se llama la tapa de la propiciación, la que va a tapar, la que va a separar para que no vaya a entrar la ira de Dios, por decirlo así, ¿ok? Entonces, hay algunas versiones como la que yo tengo acá, la Nueva Traducción Viviente, que la propiciación la traduce como expiación, es casi lo mismo, pero expiación también es otra de las doctrinas de la cruz y tiene que ver mucho con esto. Entonces, por eso les dije que lo habíamos leído en Éxodo, ¿se acuerdan? Y es una lámina fina de oro, como decía ahí, que cubría el arca del pacto y que funcionaba como un símbolo pacificador entre el santo Dios y el pueblo pecador. ¿Sí ven? Lo interesante. ¿Por qué? Porque allí Dios habitaba en medio del pueblo para darle las instrucciones al pueblo.
¿Sí? Entonces vamos a leer Levítico 16, 1 al 3 para que vayamos entendiendo un poco más. ¿Sí? Ok, la piedra, sí. 16 es Diana. Usted lee el 13, 15 en Levítico. En la TLA, Levítico 16, 1 al 3. Sí. El título, El gran día del perdón. Como dos de los hijos de Aarón murieron por acercarse demasiado al altar, Dios le hizo a Moisés la siguiente advertencia. Hazle saber a tu hermano Aarón que el lugar santísimo en la parte interior del santuario es un lugar muy especial. Allí acostumbro a parecerme sobre la parte superior del cofre. Acostumbro será. Sí. Allí acostumbro a aparecerme sobre la parte superior del cofre del pacto. Por lo tanto, Aarón no debe entrar allí en cualquier momento, pues podría morir cuando yo me aparezca. Pero si piensa entrar al lugar santísimo, deberá bañarse y ponerse su traje sacerdotal, es decir, el manto, la ropa interior, el cinturón y el gorro. Entonces me presentará un ternero como ofrenda para el perdón del pecado y quemará un carnero en mi honor. Amén. Mira lo interesante. Cuando el Señor habla a Moisés después de la muerte de sus hijos, de los hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un incienso equivocado, ¿cierto? Un fuego equivocado en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dios le dice a Moisés, advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando él quiera. Es que uno no puede entrar cuando ¿sí me entienden? Uno no, sí, es que yo. Porque eso es como profanar el lugar santísimo. Entonces, por eso le dice, mire, adviértele a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si él lo hace, ahí en la versión que leyó Diana dice, podría morir. No, aquí no dice podría morir. Aquí dice, si lo hace, morirá. ¿Sí? O sea, lo está afirmando. Si lo hace, morirá. Pues allí está la tapa del arca que es el lugar de la propiciación. Y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. ¿Sí ves? Cuando Aarón entre en la zona del santuario deberá seguir fielmente las instrucciones. Y ahí dice algo interesante que no dice acá, que es que se debe lavar, ponerse el gorro, o sea, toda la vestimenta sacerdotal, vestirse como sacerdote, purificarse, lavarse. Pero además de eso le dice, lleva un becerro para la ofrenda, porque ese becerro es la ofrenda del pecado, y lleva también un carnero como ofrenda quemada. Entonces le está dando instrucciones, ¿sí? Ahora 13:15, ¿qué dice 13:15, Maricel? Dice, y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Levítico 13:15. Sí, 13:15. Sí, es que esta es la Reina Valera. Levítico 13:15. Capítulo 3, la cita que usted dio paso. Levítico 13:15. Y dice, y el sacerdote... Sí, perdón. Sí, dice, el sacerdote deberá hacer esta declaración tan pronto como vea una llaga abierta, ya que las llagas abiertas indican la presencia de una enfermedad de la piel. Pero es que esto no tiene nada que ver con la propiciación. No, ¿sabe qué es? Perdóname, yo dije mal la cita, No, es el mismo capítulo 16, sí, sino que es el del verso 13 al 15, ya corrijo. No era el capítulo 13, verso 15, no, disculpen. Era el capítulo 16, pero el verso 13 al 15. Lo leo. Ok. Sí, porque yo estaba mirando, eso está muy raro, pero ya ahora sí está ahí. Aquí se me pasó. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera.
Ujú. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, Ujú. al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Amén, hasta el 15, ¿cierto? Yo lo leí como hasta el 16, lo Sí, leí. eso se Me pasó. pasé. Bueno, Pero bien, ahí está sobre la propiciación, ¿sí ve? ujú. Entonces, ¿qué pasaba? Mire, como les dije antes, era una lámina de oro que cubría el arca del pacto. Y eso funcionaba como ese símbolo pacificador entre el Dios, entre Dios, el santo Dios, y el pueblo pecador. ¿Por qué? Porque allí Dios estaba habitando en medio del pueblo y era donde Dios le estaba dando instrucciones al pueblo. Pues todo tenía que ser muy ordenado y saber, la gente tenía que saber qué era santo y qué era profano. Tenía que diferenciar entre lo santo y lo profano. Que fue lo que no hicieron los hijos de Aarón. Ellos, venga, llevemos este incienso y echémoslo ahí. Eso no importa. No, eso no se debía hacer. ¿Ok? Bien, hasta ahí vamos bien. Ujú. Las instrucciones para el pueblo. Como iba ahí, como leyó. Sí, amén. Bien, número 2, para ir avanzando un poquito. El número 2 hablamos de, era necesario propiciar. Entonces, el número 1 fue enseñanza bíblica sobre la propiciación. Está ahí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también, pero vimos más de qué se trataba en el Antiguo. Pero aquí hay 3 cosas importantes en el Nuevo Testamento, que es lo que vamos a ver también. ¿Por qué era necesario propiciar? Porque el Nuevo Testamento tiene 3 pasajes que describen la propiciación. Hay 3 pasajes en la Biblia que describen la propiciación. Amén. Estos 3 pasajes no los podemos olvidar. ¿Sabe que cuando nosotros los leamos en el Nuevo Testamento nos van a servir de ayuda para que cuando le prediquemos a la gente, a los perdidos, ellos lo puedan entender también? Entonces el primer pasaje es Romanos 3, Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Romanos capítulo 3, verso 24 al 26. Alguien vaya buscando ese. Y también, bueno, el segundo, anoten los 3 pasajes bíblicos y ahorita los leemos. Hebreos 2, 16 al 17. Hebreos 2, 16 y 17. Esa es la segunda cita o el segundo pasaje que describe la propiciación. Y el tercer pasaje está en Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Y capítulo 4, verso 10. Pues Primera de Juan 2:2, pero también ahí en el capítulo 4, verso 10, del mismo libro de Primera de Juan. ¿De acuerdo? ¿Sí los anotaron bien? Muy bien. Entonces, vamos a leerlos. A ver, ahorita empieza tú por ahí, Romanos 3, 24 al 26. Luego Jairito lee Hebreos 2, 16 al 17. Sí.
Primero Romanos 3, 24 al 26. Bueno, dice, Ya estamos en el Nuevo Testamento mirando sobre la Sin em- propiciación. sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, Mm. porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Amén. ¿Se dan cuenta que eso tiene que ver también con la justificación? Hebreos 2, 16 al 17. Dice así. Queda claro que Jesús no vino para ayudar a los ángeles, sino a todos los descendientes de Abraham. 17. Para poder ayudarlos tenía que ser igual a ellos. Por eso Jesús es un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Mm. Además, en medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Amén. ¿Sí? Con la propiciación. Diana. Primera de Juan 2, 2. Primera de Juan 2:2 en la TLA. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Amén. Y el 4, verso 10. Capítulo 4, verso 10. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Si alguien dice, yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. No, ese no es. Es el 4, 10. No, es en el capítulo 4. Esta sí es el capítulo 4. Capítulo 4, verso 10. Ay, se me movieron los números. Dice, en esto consiste el amor verdadero. Sí, voy a leerlo acá entonces. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Sí? Lo envió como propiciación para quitar nuestros pecados. ¿Ok? Entonces ahí tenemos 3 pasajes que describen la propiciación. Es muy interesante. Sin embargo, en el primer, la cita que vimos en Romanos 3, 24 al 26, este es el más importante de los 3. Y es el que más desarrolla el significado de este concepto y su necesidad de la propiciación. Es considerado como el texto crucial. ¿Sí o qué? Texto crucial, ¿ok? O sea, el más importante de los 3, ¿ok? Pablo le ha dedicado la pesada artillería para demostrar la ira de Dios y el juicio contra el pecador, ¿sí? Cuando leímos Romanos 3 es bien importante, porque estamos hablando de esa ira de Dios. Por eso decía ahí, vamos a mirarlo un poquito, en Romanos 3. Sí. Ahí nos concentramos un poco. Romanos 3:24. ¿Sí ve que dice? Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos.
A ver. Uno de los textos más importantes que nos habla sobre, sí, Romanos 3, 24 al 26 de la propiciación. Porque el texto, en otras palabras, está diciendo lo siguiente, mire, dice, la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Y cuando lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, no habla con el término propiciación, sino habla con el término de justificar, que es lo mismo. Pero aquí sí claramente dice, mire, la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Sí? Está hablando de la propiciación y de la justicia. ¿Pero para quién? Para el que tiene fe en Jesús. Entonces, por eso cuando nosotros predicamos cuando vamos a predicar a los perdidos, ese es el requisito. Que esa persona crea en Jesús para que reciba todo el perdón de los pecados en esta propiciación que Jesús hace. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es lo que señala entonces el contexto de lo que hemos leído? Que todos somos iguales de pecadores, que somos condenados, pero que por medio de la redención, Dios gratuitamente, Él no nos cobró nada, gratuitamente justifica en Cristo a quien exhibió públicamente como propiciación. Ahora, yo vi algo interesante en el video que les cuento, y es lo siguiente, voy a tratar de ilustrarlo aquí un poquito. Y es que, por decir algo, aquí está la cruz. ¿Sí? Aquí está la cruz. Y detrás de la cruz está el pecador. Y la ira de Dios es como tener un mazo en la mano y entonces, ¿qué estaba significando eso? Que toda la ira de Dios estaba descargando en la cruz sobre Jesús. Porque dice la Biblia que Jesús fue expuesto. O sea, expuesto como propiciación. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús así? Cubriendo al pecador que estaba atrás. ¿Se dan cuenta? Y toda la ira de Dios estaba cayendo sobre Jesús. Sobre la cruz. Pegándole a esa cruz. No, estamos hablando del pecador que estaba atrás, ¿ok? Estaba haciendo eso. Claro, Él perdonó los pecados de todos, pero está haciendo literalmente lo que... Entonces, ¿quién estaba ahí atrás? El pecador. Sí, estaba el ladrón y todos los mentirosos. Pero, ¿qué estaba haciendo la cruz de Jesús y esa muerte? Protegiéndolo de la ira de Dios. ¿Se dan cuenta lo lindo que es Dios con nosotros? Estaba haciendo la propiciación por ese pecador que estaba ahí atrás. Viéndolo ahí atrás. Para guardar. ¿Saben qué? Como la tapa de la propiciación que fue puesta sobre el arca. Así, igualmente. ¿Sí? Claro, porque la sustitución era un cordero. Pero estamos entendiendo, qué bueno. Entonces, por eso, el resto de este pasaje lo que hace explicar es el propósito, o sea, el para qué, y también ese pasaje expone la razón, que es el por qué. Pues recuerden que Romanos 3:23, 3:24 al 26 es el pasaje más importante que describe la propiciación. Y ahí encontramos el propósito, para qué, y también encontramos la razón, por qué. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el pecador fuera salvo. ¿Y por qué? Porque estaba condenado a morir totalmente y Jesús fue la propiciación entre el pecador y Dios. ¿Ven? Muy bien. Número 3, alcanzamos a ver el 3. Dejamos 4 y 5 para el próximo, ¿les parece? Que está muy interesante, ¿saben?
Sí. El tercero es el propósito de la propiciación. ¿Cuál era el propósito? Ahora sí vamos a ver. O sea, por eso les digo que en ese pasaje habla del propósito y de la razón. Entonces, en los dos siguientes puntos vamos a ver el propósito de la propiciación y en el cuarto vamos a mirar la razón de la propiciación. Pero en el quinto vamos a hablar de las consecuencias. ¿Ok? Entonces, miremos este tercero que es interesante. El propósito fue para demostrar su justicia. El propósito de la propiciación fue para demostrar su justicia. Entonces aquí podemos decir algo interesante y es que es en el acto de la propiciación que Dios combina su naturaleza de Dios justo junto con su carácter. ¿Ok? Voy a repetirlo para que vayamos entendiendo un poco más. ¿Para qué fue? ¿Cuál fue el propósito de la propiciación? Demostrar que su justicia. Muy bien. Ese es el acto que Dios combina su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Su justicia. Su justicia. Y Él hace una combinación de su naturaleza como un Dios justo junto con su carácter. ¿Cuál es el carácter de Dios? La misericordia. Porque Dios es misericordioso. Entonces, el contraste entre un Dios justo y un Dios misericordioso. Entonces, ¿qué es lo que hace esas dos cosas? Esa combinación que justifica al malo. ¿Sí? Lo justifica, lo perdona, lo purifica, lo limpia, lo regenera, lo redime. Redención, justificación, regeneración y reconciliación que hemos visto hasta hoy. Y más hoy, propiciación. Mire todo lo que Dios está haciendo con el pecador. Entonces, de modo que si nosotros sabemos y le pedimos a Dios cómo predicarle a la gente, que la gente entienda eso así de sencillo, va a decir, oiga, yo estaba mal, mire todo lo que hizo Jesús por mí, yo no, yo quiero recibir a Jesús, yo quiero estar con Jesús. Amén. Es importante eso. Pero bueno, eso lo podemos decir en otras palabras. Y es que ya que Dios es justo, entonces, ¿qué hace Dios? Condena y castiga el pecado. Eso es lo que quiere decir lo que acabo de decirles anteriormente. Esa combinación entre la naturaleza de Dios, que es un Dios justo, y un Dios misericordioso. Entre esos dos contrastes se justifica al pecador o al impío o al malo. Por eso, en otras palabras más claras, es que Dios es justo, pero Él condena y castiga el pecado. Y Él abomina, o sea, a Él no le gusta cualquier concepto que declare justo al pecador. ¿Sí? Claro. Entonces miremos Proverbios 17:15 acá. ¿Qué dice Proverbios 17:15? Porque ya que Él es misericordioso, pues ¿Él qué va a hacer? Va a perdonar a aquel que únicamente merece ¿qué? Condenación y castigo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué dice 17:15? Proverbios. Dice, perdonar al culpable y condenar al inocente son dos cosas que no soporta el Señor. ¿Condenar al qué? Al culpable y cómo? Perdonar al culpable y condenar al inocente son dos cosas que no soporta el Señor. Amén. ¿Cómo dice en esta versión? Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Claro, en su ira lo detesta, ¿sí o no? Pero hay algo interesante también y es que como Dios es un Dios misericordioso, Él perdona a aquel que únicamente merece esa condenación y castigo. ¿Sí? Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿qué hace Dios para armonizar esas dos verdades? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? A ver, léelo ahí en esa TLA. Pásale el micrófono ahí un momentico. Espere, Jairito, para que quede ahí como grabadito, ¿no?
Dios no soporta dos cosas: que el culpable sea declarado inocente y que el inocente sea declarado culpable. Pues, claro, ahí está totalmente injusticia. claro. Ajá. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Pero ¿cómo armoniza eso? O sea, ¿cómo armonizar esas dos verdades? Mire, dice, satisface su justicia en la propiciación por medio de la sangre de Cristo. O sea, es decir, justifica al impío. Justifica al impío creyente, por decirlo así. Al malo creyente. Ujú. Ujú. Lo justifica porque conoce al Señor. ¿Sí? Amén. Miremos Romanos 4, 3 al 8 y verá que ahí está lo que estamos diciendo. Romanos 4, 3 al 8. 4. Romanos 4, 3 al 8. Porque, ¿por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Cubierto, sí. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. ¿Sí? Está muy claro. Está muy, muy claro. Está diciendo aquí en esta versión, dice, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Y cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino es algo que se ha ganado. ¿Sí? Es algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por lo que hace, o sea, por sus acciones, sino por qué. ¿Por qué? Ahí lo acabo de decir, Eurico. Por una palabra cortica. Por la fe. Por la fe. ¿Sí que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? Le creyó, o sea, tuvo fe. Entonces es por su fe en Dios quien perdona a los pecadores. Y el verso 6 dice aquí, David también habló de lo mismo cuando describió, la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Y por eso dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado en su cuenta. Dios mío, nosotros tenemos un privilegio impresionante, iglesia. ¿Qué más podemos decir? Si logra su intención el Señor de que Él sea justo y sea el que justifica al pecador, al que tiene fe en Jesús. A ver, pásenle el micrófono y luego pásaselo. Ah, bueno, a ver, Edison, ya ahorita Jairito. Pastor, Sí, es por eso que también nosotros, como ya creemos en nuestro Padre Celestial y a través de la obra que hizo a través de su Hijo de podernos perdonar, es por eso que a veces no entendemos que Él nos complace en ciertas cosas o nos brinda de su apoyo en esos momentos que más esperamos y que de pronto nadie nos puede dar. Creo que hay como que vemos que por el estar en eso, Él también nos cubre y nos guarda de todo, digamos, de algunos eventos que de pronto, si no tuviéramos la cobertura de Él, nos hubieran atacado o nos la propiciación, la sí. tapa que está sobre el arca. Eso es lo que quiere decir. Entonces eso es verdad. Pero ¿sabe para qué es eso? Para el que cree. Para el que tiene fe en Jesús. Por eso nuestro objetivo con un perdido es que él deposite su fe y su confianza en Jesús. Para que él vea que todo lo que Dios hizo por él,
en su misericordia lo bendice, lo guarda, lo protege. Amén. Jairito. Dice el 7, qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometimos. Amén. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona y de todo lo malo que ha hecho. Imagínate. Cómo Dios tan justo. Dios es un juez justo, es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso para con el pecador. Y saben, muchos de los que están afuera, la gente no sabe eso. Nosotros sí lo estamos aprendiendo de nuevo. Y tal vez lo estamos estudiando porque quizás, cuando hablaban de propiciación, como decía el predicador que escuché en ese pequeño video, cuando alguien le habla de propiciación, dice, ¿y eso qué es? ¿Eso con qué se come? Porque nunca habían oído hablar qué es propiciación. Entonces la propiciación es esto, lo que dijimos al principio, ¿ustedes se acuerdan? Es pacificar la ira de Dios. Sí, porque ahí está el punto neurálgico, ¿no? Es aplacar la ira que se interpone entre Dios y el pecador. Decirle, no, Señor, por favor, no lo destruya. Jesús le dijo, no destruya este mundo. Yo me entrego en la cruz. Yo muero por esta gente. Y sobre todo, además de eso, para perdonar los pecados del impío, del malo. Perdonarlos, amarlos y tener misericordia. Claro. Ujú. Claro, porque ¿quién se interpuso entre Dios y el pueblo? En ese caso, Moisés. No lo destruyó y Dios en su amor no lo destruyó. Y así con varios personajes en la Biblia. Dios nos demuestra su ejemplo en todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. El tiempo hoy sí pasó muy rápido. Pues estábamos tan concentrados y tan... Aleluya. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Amén. Qué tremendo. Esto está muy interesante. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo de estudio. Gracias, Señor, porque si tú no hubieras sido el que propició por nosotros ante Dios, estaríamos muertos, condenados en nuestros delitos y pecados. Gracias porque lo hiciste con nosotros y aquí estamos sirviéndote, amándote, buscándote, pero hay otros afuera, el malo, el pecador, el perverso, el impío, que no te conoce y necesita conocer de estas doctrinas, Señor. Padre, ayúdanos a proclamar tu evangelio, tu palabra, a evangelizar a estas personas y decirles, mira lo que hizo Jesús en la cruz, porque delante de Dios hubiéramos muerto inmediatamente, como lo dijo el Señor en Éxodo, los destruiré inmediatamente. Pero ¿quién intercedió? Muchos, como Aarón, como Moisés, como el mismo Abraham, cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios, ayúdanos. Danos la sabiduría, el entendimiento para hablarle a la gente de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, para que ellos lo entiendan y se conviertan y se salven. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo fuerte. Nos vemos en el próximo para continuar segunda parte de la propiciación. Nos quedan 2 puntos interesantes y los vamos a ver y quizás comencemos de la siguiente doctrina porque no están tan largos, pero es bueno entenderlos. Vamos despacio, pero aprendiendo. ¿Ven? Dios los bendiga a todos. Amén.